Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, este es su canal Fe y Vida Reflexión Dominical. Celebramos hoy el 26º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura tomada del libro del profeta Amós, Dios habla por boca del profeta y nos advierte que los que ponen su confianza y seguridad en los bienes materiales y se olvidan e ignoran a los que sufren, viviendo de forma egoísta y despreocupada por el prójimo, sufrirán por su desidia y falta de empatía por los otros. Esta es una realidad que no puede sernos indiferente, porque si bien cada uno construye su propio patrimonio y establece su vida con el fundamento de su propio esfuerzo, eso no quita que reconozcamos que todos los bienes nos vienen de Dios y que es de buenas personas dar gracias y compartir esas bendiciones con aquellos más desafortunados que nosotros. Muchas veces nos cerramos a ejercer la caridad porque vemos que algunas personas sufren carencias y necesidades por no ser cuidadosos ni responsables en trabajar, esforzándose para tomar buenas decisiones y se dejan llevar por los vicios y las adicciones, cayendo en la dependencia de otros para vivir sin hacer ningún esfuerzo por sí mismos. Pero si entendemos que muchos de ellos lo hacen porque están enfermos por la falta de autoestima y autorrespeto, en tanto otros sufren por causa de situaciones difíciles e incapacidad para proveer por ellos mismos, viéndose en situación de necesidad y pobreza. Por todos ellos necesitamos orar y a través de la iglesia y de organizaciones de caridad podemos ayudarlos en la medida en que ellos puedan rehacer sus vidas y puedan ser también autosuficientes. Nadie sabe las vueltas que da la vida y hoy podemos estar bien, satisfechos y con todo resuelto, pero mañana pueden ocurrir situaciones inesperadas, desastres naturales, conflictos y otras situaciones que pueden tornar nuestra realidad difícil y entonces puede que necesitemos la ayuda de alguien. Y si hoy no somos capaces de ayudar a alguien en necesidad, nuestro propio castigo será no ser ayudados porque no fuimos capaces de entender la realidad que los otros vivían. El Salmo 146 reza: Alaba alma mía al Señor. Y en él descubrimos que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios, de quien provienen todas las gracias y bendiciones, por las que en justicia, por la gratitud de lo recibido, necesitamos ser generosos y caritativos con aquellos que sufren, que están hambrientos, los cautivos, los enfermos y los peregrinos. Quiero hacer aquí una distinción que necesitamos comprender, y es que hay dos tipos de pobreza: la pobreza material, de aquellos que no tienen recursos ni un trabajo para proveer por sí mismos y por su familia. Este tipo de pobreza no es permanente, es temporal y se denomina pobreza vencible, porque la persona puede encontrar un trabajo con el que puede proveer y salir de la situación de necesidad. En tanto, el segundo tipo de pobreza es la que se llama pobreza del ser, que es más difícil, aunque no imposible de vencer, en la que las personas pierden el sentido de su dignidad y autorrespeto y no hacen nada por sí mismos. Incluso no les interesa estudiar ni superarse, no les interesa trabajar, e incluso pueden pensar que la sociedad y el prójimo están obligados a ayudarlos, sin hacer nada para ayudarse a sí mismos.
y se sienten inclinados a escapar de su realidad, adoptando adicciones a las drogas, al alcohol, etcétera, y son capaces incluso de robar para satisfacer esas adicciones. Esta situación es bien triste porque ese tipo de pobres necesitan ser restaurados en su autopercepción como personas dignas, que pueden ser ayudadas materialmente, pero sobre todo necesitan ser ayudadas espiritualmente con la rehabilitación de su condición y dignidad humana. La segunda lectura de la carta a Timoteo, el apóstol San Pablo le recuerda a su discípulo que al igual que a cada uno de nosotros, que el verdadero creyente es una persona que vive recta, piadosamente, con amor, con paciencia y con capacidad de servir a los hermanos. Eso supone luchar cada día el noble combate de la fe por la conquista de la vida eterna a la que somos llamados por Dios. Por lo que necesitamos cumplir fiel y irreprochablemente los mandamientos del Señor, dándole honor y gloria en todo momento. En tanto, el Evangelio de San Lucas nos presenta a Jesús dirigiéndose a los fariseos, a los que les expone la parábola del pobre Lázaro y el rico opulente, que ignora la necesidad del pobre, y al momento en que ambos enfrentan el juicio de Dios al morir, el pobre es acogido en el seno de Abraham, o sea, en el seno mismo de Dios, en tanto el rico egoísta e indolente se ve abrazado por el fuego del infierno. Es en este momento en que él es incapaz de entender su situación y las causas que lo motivaron. Y aún se mantiene arrogante y con falsa humildad le pide a Abraham que mande a Lázaro a que moje su dedo en agua para saciar su sed, cuando él no fue capaz de darle unas migajas de las que caían en su mesa. Por lo que Abraham le dice: recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras tú sufres tormento. Pero es importante que no malinterpretemos sus palabras. No es que por ser pobre unos se salvan y por ser ricos otros se condenan. No es así. Lázaro era pobre, estaba enfermo y no podía proveer por sí mismo. Los que no hacen nada por asumir su dignidad de hijos de Dios, esforzándose y trabajando para vivir como parásitos de los demás, pudiendo hacer algo por ellos mismos, esos no han reconocido la riqueza de las bendiciones que Dios les ha dado. Salud, conciencia, juventud cuando eran jóvenes, fortaleza, capacidad de crecer y prosperar. En tanto, hay ricos que, lejos de ser egoístas, comparten sus riquezas fruto de su esfuerzo, ejerciendo la caridad con los más desposeídos, ayudándolos a superarse y a crecer, promoviéndolos a superar su situación de pobreza, y esos no sufrirán la condena de la muerte eterna. Hay personas que se autoperciben como pobres, pero no hacen nada por vencer las dificultades que tienen. Sin embargo, viven con una mentalidad de millonarios y gastan más de lo que tienen. Y se llenan de deudas, sin preocuparse que están hipotecando el futuro de su familia. Y de esa forma le enseñan erróneamente a sus hijos un estilo de vida que no les permite vivir rectamente, acorde con las enseñanzas de Jesús. Esos son pobres, con mentalidad de ricos, y se condenan a sí mismos. Finalmente, en la parábola de Jesús, el rico le pide a Abraham que mande a Lázaro a sus hermanos en la tierra para advertirlos que no cometan el mismo error que él había cometido. A lo que el patriarca le contesta: ellos tienen a Moisés y a los profetas. Y él aquí nos recuerda un poco la primera lectura de Amós, para advertir a los israelitas de cómo vivir rectamente. Escuchen sus enseñanzas y actúen en consecuencia, les dice Abraham. Y esta parábola concluye usando un poco de humor sarcástico, al decirle a Abraham al rico: si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. A lo que Abraham le acota: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Esto nos recuerda que si nosotros leemos la Biblia, vamos a misa cada domingo, escuchamos al sacerdote en sus reflexiones sobre la palabra de Dios, tenemos que saber que eso no es suficiente para entender
que Jesús se entregó por nosotros en la cruz para redimirnos y resucitó, revelándonos el plan que Dios tiene para nosotros. Y si no somos capaces de vivir rectamente, sin poner nuestra confianza en los bienes materiales, buscando cada día los bienes celestiales, practicando la caridad y el servicio a los hermanos, y en particular a los más necesitados, nos estaremos condenando a nosotros mismos. A veces pensamos que la caridad es solo dar dinero o cosas materiales. Eso no es así. Qué bueno sería que compartiéramos de lo poco o mucho que tenemos con los más necesitados. Y quiera Dios que nunca nos veamos en una situación como esa. Simplemente si cada semana o una vez al mes, al ir a la misa dominical, donáramos al menos unas latas de conserva de atún, cereal, pastas, alimentos no perecederos, esos que no se echan a perder. Con solo eso haríamos mucho bien. También sería maravilloso si donáramos un poco de nuestro tiempo o de nuestros dones al servicio de otros, visitando enfermos o presos, ayudando a alguien que no tiene transporte para ir a sus citas al médico, auxiliando a un anciano que no se puede valer por sí mismo para limpiar el patio o el jardín porque vive solo. Son pequeños detalles que hacen la diferencia y nos acercarán más a Jesús, que está presente en los que sufren y en los más pobres. Recordemos el Evangelio de Mateo 25, en que Jesús nos dice: cada vez que le hicieron algo de esto a uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. Y esto podrá ser una buena motivación para que nosotros expresemos nuestra caridad y nuestra ayuda y servicio a los más necesitados. Mis queridos hermanos y hermanas, oremos continuamente dándole gracias a Dios por las gracias y bendiciones con las que colma nuestra vida, suplicándole que también nos dé la sabiduría de su Espíritu Santo para que siempre tomemos las mejores decisiones que nos lleven a acumular bienes en el cielo, cuidando de servirle solo a Él en nuestros hermanos más pobres y necesitados. Que Dios los bendiga siempre a ustedes y a sus familias. Nos encontraremos nuevamente en este su canal Fe y Vida Reflexión Dominical. Por favor, si les gustó el mensaje, de like, me gusta. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Dele a la campanita para recibir las notificaciones. Y comparte el link para que sus familiares y amigos reciban también el mensaje de la palabra de Dios. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén.